Bien, hoy vamos a como a cerrar un ciclo prácticamente que empezó durante todo el año de 9 seminarios, más una conferencia que se tocó el tema de la alimentación. Y hoy traemos un tema bien interesante que tiene que ver con la descolonización del saber, que fue una iniciativa que empezamos en Senditel, pero que como todas las cosas que uno empieza, a veces no se le da seguimiento. Y en ese momento se estaba debatiendo si había un espacio público del conocimiento o no, ¿no? Que es el eterno debate sobre el problema académico, ¿no? Pero nosotros quisimos ir más allá, ¿no? Queríamos primero como generar algunas preguntas que quedaran en el aire a efectos de que no podemos hacer una crítica epistemológica si hablamos de descolonización de saber, pero no de democratización de saberes. Es decir, el no reconocernos que somos una realidad multiétnica, pluricultural y además planetaria, hace que se mantenga siempre el mismo discurso hegemónico, ¿no? Un discurso hegemónico que se expresa en la manera de ser en el mundo, en la manera de sentir, en la manera de vivir. Y podríamos decir que la ciencia que hoy tenemos es producto de todos estos procesos que se vivieron en el medioevo hasta llegar al Renacimiento. Pero no nos dicen que en Europa también hay realidades multiétnicas y pluriculturales, pues, y que la realidad en el mundo europeo no es homogénea, es muy heterogénea y que hay procesos diacrónicos y sincrónicos en esto de la producción del conocimiento. Por ejemplo, negar los 800 años de presencia islámica o musulmana en el Mediterráneo es como no reconocer de dónde viene el origen de la ciencia, la tecnología y muchos aportes artísticos al mundo occidental. Negar, por ejemplo, que Egipto, la India, Persia, Bagdad fueron las primeras culturas en tener universidades cuando todavía Grecia era un pueblo bárbaro, ¿no?, que se dedicaba a la guerra, porque la mayoría de los pueblos bárbaros se caracterizan por ser guerreristas, que luego eso evolucionó al Imperio Romano y posteriormente en la evolución histórica llegamos al momento de la modernidad, donde Hitler, agente británico, asume también el liderazgo, algo así como lo que pasa con Al-Qaeda, ¿no? Primero el Imperio Británico apoya a un líder, infiltra el proceso de un incipiente socialismo liderizado por algunos ideólogos como Marx y Engels, entre otros, y se crea un partido fascista que camaleónicamente fue construyendo sus espacios territoriales y asume el poder en ese momento y genera una guerra mundial, ¿no? A conciencia que la Primera Guerra Mundial la ganan los ingleses y de alguna manera plantea una nueva hegemonía colonialista.
hegemonía que se quiebra justamente con un personaje que llamamos Mahatma Gandhi y que crea un punto de inflexión entre lo que fue el colonialismo británico y el inicio de lo que hoy llamamos globalización. No contextualizar ese proceso implica como desconocer que la ciencia también es producto de una cultura y es producto de las circunstancias y la contextualización histórica. Eso que llamamos ciencias básicas a veces, ciencias aplicadas, ciencias sociales, investigación cualitativa, cuantitativa, son justamente las paradojas que yo creo que en el futuro más cercano ahora deberíamos revisar, ¿no? ¿Por qué decimos descolonizar el saber? Porque así como un ser humano tiene un proceso evolutivo en la conciencia y se generan configuraciones mentales donde uno de alguna manera pasa por ciertos procesos o momentos de aprendizaje, esos momentos de aprendizaje dejan huella en el inconsciente de ese ser que está en proceso de evolución, pues. Y en esa búsqueda de buscar energía, en esa necesidad de buscar a alguien o de recurrir a procesos de más energía, porque la naturaleza, el universo siempre apuesta a la entropía, no a la entropía, es decir, siempre apuesta a mayor evolución, a mayor organización, por ser un sistema autopoyético. Quedan algunos mecanismos de fijación, dominación, recurrencia, que se van a expresar posteriormente en otros momentos de aprendizaje, ¿sí? Aquellas situaciones de vida o necesidades existenciales no resueltas en los primeros 5 años de existencia del ser humano van a seguir generando como vacíos y van a seguir generando situaciones de presión que exigen que la persona cierre ciclo, cierre proceso. Pudiéramos decir, como algunos astrólogos, bueno, que Saturno los está presionando en algún lado, ¿no? Sus talones de Aquiles, pues. Y que depende de muchas configuraciones astrológicas, que eso vuelva a repetirse. En el caso de la Ayurveda, que significa conocimiento de la vida, consideramos que el problema del conocimiento no tiene las mismas características que ha pasado en Occidente, pues. Una cultura como la India, que aparentemente está atrapada en la tradición antigua, o algunos la critican como que se ha fosilizado en el tiempo, es que en esta cultura la tradición y el cambio van de la mano. Es decir, ahí la tradición forma parte de la manera de ser en el mundo, pues. Aquí, por ejemplo, la tradición es un folclorismo, ¿ves? Entonces ya hay una racionalidad completamente distinta. En ese sentido, para un hindú, la palabra Veda, que significa conocimiento, forma parte de su manera de ser en el mundo. Así sea analfabeta, es decir, su población, que un 80% son agricultores, artesanos, es gente que no tiene los estudios que pudieran tener los occidentales ni las comodidades tales, no esconden sus miserias físicas, ¿no? Y usted nunca va a ver una revolución en la India por un problema de pobreza. La pobreza es una opción de vida y la asumen de esa manera, pues, porque tienen otros significantes y otras racionalidades de la existencia. Y a diferencia de Occidente, tienen menos chucherías espirituales que nosotros, ¿no? ¿Qué llamamos nosotros chucherías espirituales? Las chucherías espirituales son aquellos sucedáneos que nosotros utilizamos como pseudo satisfactores para poder llenar los vacíos de esos espacios que nosotros no pudimos resolver en nuestra existencialidad entre los 0 y los 5 años de edad. Es decir, si un niño entre 0 y 5 años de edad no recibe afecto, no recibe amor, ¿verdad? O tiene una relación parental negativa, o hay un ausentismo de las figuras parentales, como es el caso de la mayoría de las civilizaciones
occidentales que no tienen tiempo para atender una familia porque la modernidad, entre comillas, desintegró a la familia y sus relaciones como tal. El niño es criado por el televisor, la señora de la casa que cuida la casa, o por la maestra, o por la que dirige la guardería. Es decir, los niños dentro de la civilización occidental son niños de la calle, la mayoría. Es decir, tienen muchos padres, tienen muchas madres, pero a la vez no tienen una figura parental que les dé, diríamos, esos necesarios arquetipos que les generen valores, que les generen una estética, un sentido lúdico, sino que son como los polluelos o los pollitos que están en incubadoras y que usted consigue en el mercado para luego ser sacrificados una vez que crezcan, ¿no? Y el sistema educativo apuesta precisamente a la desintegración del niño y al resolver el problema por niveles y modalidades, pues no están muy preocupados por los momentos de aprendizaje. Cuando digo momentos de aprendizaje, los niveles y modalidades en los sistemas escolares en cualquier parte del planeta son soluciones de orden administrativo, no son encuadres pedagógicos, ni andragógicos, ni antropogógicos. Cuando hablo de estas tres categorías, no podemos hablar de pedagogía en la universidad, porque estamos trabajando con adultos, con jóvenes, pero tampoco podemos hablar de pedagogía en escenarios de posgrado, pues. Pudiéramos hablar de didáctica, o de metódica, de método, de metodología, es decir, hasta el discurso nuestro está muy sujeto a lo que hoy llamamos sistema escolar, que no es otra cosa que un sistema de domesticación en masa, ¿sí? Para que te adaptes al sistema. Y una vez que te adaptas al sistema, seas un buen ciudadano algún día, ¿no? Todos estos vacíos existenciales que van a ir apareciendo de acuerdo a ciertas necesidades, por ejemplo, en el caso que nos convoca hoy a echar un cuento, con respecto a la necesaria descolonización del saber, empieza por allí. En un sistema educativo convencional no se le pregunta a la persona cuáles son sus saberes, cuáles son sus haceres, cuáles son sus aprendizajes. Y lo que hemos aprendido en este proceso de trascender y de caminar un poco con el criterio de las comunidades de aprendizaje de la Universidad Politécnica Territorial, es que hemos visto la importancia que radica en la autobiografía como un primer paso para investigarse a sí mismo, ¿no? Y cada comunidad de aprendizaje es libre de inventar su propia metodología. Es decir, que uno puede tener un enfoque, si se quiere, hasta astrológico en el tema de la autobiografía. Y pudiéramos decir, bueno, esta persona nació en un tiempo cósmico tal, debe tener algunos ascendentes, debe tener algún signo zodiacal predominante, y pudiéramos utilizar hasta las cartas astrológicas para empezar a ver arquetipos, pero pudiéramos también utilizar estos procesos que son ancestrales dentro del conocimiento y que a lo mejor dentro de la academia no son permitidos, ¿no? Aunque en eso hay bastante hipocresía, porque yo conozco muchos colegas filósofos, académicos muy respetados de la universidad, que sí se meten sus puñales de astrología, saben bastante de esoterismo, pero les da pena compartirlos dentro de la academia, ¿no? Es algo así como vergüenza étnica de reconocer que hay otros saberes ancestrales de más de 15.000 años y que apenas seguimos evocando lo poco que conocemos también de Occidente. En ese sentido de los vacíos, fíjense, los antiguos tocaban tres aspectos fundamentales: el arte de vivir a propósito, la sabiduría y el conocimiento. Es decir, para ellos el conocimiento no era otra cosa que la capacidad de discernir entre la ilusión y la realidad. Es decir, es el desarrollo del discernimiento. Aquí le llamarían razonamiento
o raciocinio, ¿no? O la razón pura, o la crítica de la razón pura si evocamos a Kant. Pero cuando decimos discernimiento, es que de repente yo puedo ser un doctorísimo PhD, filósofo, experto en Heidegger, en Kant, en Aristóteles, en Platón, en todos estos personajes de la filosofía griega, presocrática, posocrática, de la filosofía alemana, pero como persona ser una mula enzapatada, ¿no? Es decir, la universidad no me garantiza, desarrollando el poder cognitivo, el que yo sea agente, que yo pueda desenvolverme con los demás y que pueda convivir con los demás. De hecho, la gran crisis de este momento histórico es una crisis de convivencia. La no tolerancia, el no respeto de la diversidad y el utilizar el conocimiento como herramienta de estatus y de poder. Eso se llama un mecanismo de recurrencia, de dominación y dependencia. ¿Por qué? Bueno, porque a lo mejor en nuestros respectivos hogares nos enseñaron a dar y a recibir amor de manera bélica. Y hasta hacer el amor pareciera más bien una lucha libre, ¿no? Y esto afecta de alguna manera al investigador, porque el investigador no es una máquina, es un ser humano. Y ese ser humano tiene un componente subjetivo, quiera o no, va a influir en su manera de percibir la realidad, en su manera de comprender la realidad, en su manera de razonar la realidad. Es más, en la manera como él reconstruye también realidades. Esa reconstrucción de realidades, de alguna forma, va a estar dentro de un discurso epistémico, dentro de una supralógica, que pudiéramos llamarlo una matriz epistémica, que gobierna el acto de la praxis, el discernimiento, la lógica, es decir, la construcción y el comportamiento de ese conocimiento y cómo ese conocimiento se proyecta posteriormente a la sociedad toda, ¿no? Ahora, si nosotros nos queremos quedar en una actitud superficial, pues no profundizamos en eso. ¿Bien? Entonces, las necesidades existenciales cada 5 años son diversas. En el caso de un niño, los primeros 5 años es para desarrollar la capacidad de percibir. Fíjate cómo lo ven los antiguos, ¿no? Es decir, cómo desarrollo el sentido de la audición, de la visión, del olfato, del gusto, del tacto. Pero entiende por sentido los órganos de la conciencia y diferencia entre órganos de la conciencia y órganos de la percepción y órganos de acción. Por ejemplo, el hecho de que yo tenga ojo no significa que tenga el sentido de la visión. El sentido de la visión, cuando hablamos de la capacidad de trascender, de la capacidad de discernir, es decir, de la conciencia manifestada en ese órgano de acción. Y de hecho, ahora algunos estudiosos occidentales han reconocido que la gente que está en un proceso de muerte, en un proceso de agonía o en una muerte clínica, siguen manteniendo la conciencia despierta. Y algunos que han podido regresar han echado el cuento. Y eso ahora es un trabajo de investigación que están desarrollando en muchas universidades serias del planeta para revisar si es que la conciencia depende de la masa cerebral o si puede haber conciencia sin necesidad de mente y sin necesidad de cerebro, ¿no? Un problema ya resuelto 15.000 años antes de Cristo en las culturas asiáticas, ¿no? Ahora es tema de preocupación para los occidentales. Estamos hablando de lo más reciente, pudiéramos decir unos 30, 40, 50 años atrás. De hoy en adelante va a ser el tema que está de alguna manera también tocando las neurociencias, porque hasta ahora todo se ha enfatizado en el desarrollo del encéfalo. Entonces hablamos del hemisferio cerebral derecho, izquierdo, del cerebelo, hablamos de las funciones lógicas analíticas, de las funciones heurísticas, praxeológicas, y partiendo de la masa cerebral, entonces que evaluamos las capacidades cognitivas de una persona. Bueno,
Hay otro lado de la ciencia que está diciendo que eso no es suficiente, que el problema es que caracteriza a la ciencia occidental es que siempre ha negado la capacidad de percibir, es decir, niegan los 5 sentidos en esto del teorizar, de la producción de investigación y del acercamiento a la realidad. Y negar los 5 sentidos es como negar la evolución misma de la creatividad, pues. Es decir, hemos copiado exactamente la receta de Adam Smith cuando dice que es la mano secreta del mercado la que dirige la sociedad, pero trasladada y relativizada a la ciencia. No hagas nada que no piense, porque el ser humano es un ente pasivo, y eso se trasladó luego a las propuestas que Newton hizo con el modelo mecánico del universo, convirtiéndonos y resolviendo el tema como si fuéramos pequeñas bolitas duras de átomos y aplicando leyes gravitacionales, pero desde una visión netamente fragmentaria y reduccionista. Es decir, ¿qué está en crisis en este momento? Y por eso hablamos de descolonización del conocimiento. En primer lugar, comprender que esta trimurti de arte, sabiduría y conocimiento son necesarias para la construcción de una ciencia que se adecue a la nueva faceta del tiempo. Una ciencia que no siga rumiando los conceptos ya superados del feudalismo, del renacimiento, y ubiquemos en este momento actual histórico donde el peor indicador que podemos tener, o el mejor indicador que podemos tener, que la ciencia occidental ha tenido paradojas irresueltas en la posmodernidad, son los indicadores del calentamiento global, de la eliminación de la biodiversidad, de la pobreza extrema, ¿no? Y de una suerte de secuestro de lo académico en élites que hasta ahora han utilizado la sabiduría, o mejor dicho, el conocimiento o el saber académico como una herramienta, como una mercancía más. De hecho, por eso decimos que el conocimiento es capitalista y que la ignorancia es socialista. Y es capitalista porque solo una élite controla el conocimiento, desde la academia, desde los centros imperiales y hegemónicos del conocimiento. No estamos hablando de países periféricos, que lo que hacen ser operadores de máquinas, o personas que utilizan tecnologías que no han sido desarrolladas por ellos, o que han hecho investigación científica desde una contextualización fuera del escenario intertropical o fuera de las necesidades reales, sin pertinencia, sin militancia, sin compromiso. Estamos hablando de que el discurso hegemónico está atrapado en una élite, ¿no? Y cuando los científicos se vuelven excluyentes, entonces no podemos socializar la ciencia más allá de una difusión que salga por los medios de comunicación o por otros medios que, como son medios, más bien desinforman, ¿no? Por otro lado, está la necesidad de recuperar el concepto del arte de vivir a propósito, que es un concepto más de nuestros pueblos originarios. El arte de vivir a propósito es lo que le da a uno sentido de trascendencia, porque todo artista tiene un sentido de inmanencia. Eso que llamamos lo inmanente en nosotros es, en términos sánscritos, el Brahma Acharya, es decir, el maestro interior. Todos tenemos un ser interior que es inteligente, es decir, que si yo llego a una escuela y veo a un niño de 5 años, yo tengo que reconocer el maestro interior que está en ese niño. Y es la maestra o el docente el que debe aprender de él, y no al revés. Entonces, el rol dentro de una sociedad opresiva y controladora y hegemónica desde el discurso de dominación y dependencia es el control social. ¿Cuál es el rol del psiquiatra hoy en día? Independientemente de su tendencia y de su escuela,
el mismo que ejecutaban los sacerdotes, el mismo que ejecutaban los controladores religiosos en el pasado. Solo que ahora, bajo el fundamento científico, entre comillas, de las ciertas tendencias psicoanalíticas, o a través de la medicalización, porque parten del criterio de que la sociedad está bien y el que tiene que adaptarse eres tú. Hay otras tendencias que dicen que el loco tiene derecho al delirio, ¿sí? Que el problema es la sociedad, por lo tanto cambiemos la sociedad para que podamos tener salud mental de manera colectiva, ¿ves? Ahí hay dos posturas ideológicas claramente definidas. Una egocéntrica, individualista, que surgió justamente para paralizar el avance del método dialéctico, y otra psicoanalítica, esa psicoanalítica que no es otra cosa que la proyección en lenguaje cientificista del viejo paradigma del cielo, el purgatorio y el infierno, que se puede traducir en el yo, el superello y todos esos cuentos que de alguna manera los psiquiatras son expertos en la materia, ¿no? Pero una psiquiatría no es una propuesta neutral, tiene una intencionalidad ideológica. Y esa intencionalidad ideológica es el rol que tiene el psiquiatra en una sociedad de consumo como la que tenemos, ¿no? Por decir, pero también pudiéramos hablar de otras proporciones. Mientras que el médico te mata instantáneamente porque dice la operación un éxito, pero se murió el paciente, o te convierte en un fármaco dependiente, un arquitecto y un urbanista te mata lentamente a través de 100 años. Nada más que con diseñar mal tu casa, con diseñar mal la ciudad, con creer que el diseño es una moda, ¿no? Y convertir todo en un acto, entre comillas, utilitarista del espacio social. Vemos que el arquitecto es mucho más peligroso que el médico entonces, ¿sí? Te mata lentamente. Pero si además de eso consigo un especialista que se apodera de mi sentido de trascendencia, es decir, del más allá, entonces eso no solamente el médico te mata inmediatamente, sino que el arquitecto te mata lentamente con una tortura de largo plazo, pero el religioso se apodera de tu alma por siempre. Entonces, para poder descolonizar eso, tenemos que asumir que la síntesis necesaria, que es el arte de vivir, como decíamos, es la recuperación de la inmanencia, el sentido de trascendencia y la autorrealización del ser, que no debe estar sometida a los rigores de ningún especialista, porque cada vivencia de un ser humano es inédita. Por otro lado está el problema de la sabiduría, que es lo que verdaderamente integra. Ser sabio no significa ser erudito. Ya como decíamos hace rato, de repente soy un buen académico con todas las glorias de la academia, con un gran poder cognitivo y no ser gente. No comprender la lectura de la naturaleza, por ejemplo, un buen arquetipo, Luis Zambrano, de eso, o un Juan Félix Sánchez. Son arquetipos de sabiduría y el sabio siempre está ubicado en la realidad contextual, siempre sabe leer los signos del momento histórico, no solamente es capaz de ver la situación que se origina en un momento determinado, sino que tiene la capacidad de entrar en contacto con el alma de aquella persona. Pues es el caso de cualquier chamán, que a diferencia de un psiquiatra, sabe escuchar, sabe sentir, tiene sentido de pertinencia, pero también trasciende su propia cultura. Una gran diferencia. Más allá de la cultura terapéutica, que también es una trampa que hay que superar, pues. Hoy de repente puedo decir, no, yo soy un terapeuta cuántico. Y algún mamador de gallo dirá, ¿y cuánto hay para eso? Cuántico. La cuántica más bien está sujeta a muchísimas supersticiones, a muchísimas paradojas metafísicas que hay que revisar, lo cual significa que la física cuántica no es para justificar una fenoménica que ha sido superada
más allá de la metafísica de Hegel. ¿Me doy a entender? Sino para dar una respuesta dentro de una nueva racionalidad científica para un momento histórico presente. Es decir, no estamos viviendo el medioevo, no estamos viviendo el Renacimiento, pero en algunas disciplinas del saber todavía creemos que vamos a resolver problemas del actual siglo XXI con teorías del siglo XVIII y XIX, como es el caso de la economía, donde ya se está demostrando que incluso no es una ciencia. Bien, con esa capacidad que hemos logrado en el desarrollo evolutivo de este año y en estos compartires, pues nos parece interesante que pudiéramos ver otras miradas, ¿no? Tener referencias de otras miradas. Por ejemplo, en el caso de la Ayurveda, que significa conocimiento de la vida, que ahora lo promocionan en Occidente, incluso en Oriente, como una medicina, lo cual no es la traducción más apropiada, porque Ayurveda tiene que ver con la educación, con la tecnología, con la cultura, con el desarrollo del hábitat. Es decir, es muy amplio. Conocer la vida obliga a vivir la vida, para empezar. Algo muy cercano a eso sería el summa causai del buen vivir de nuestros hermanos amerindios, sobre todo el altiplano peruano. Para el Ayurveda existen tres causas de manas roga. Manas significa mente y roga significa desequilibrio. Primera causa de desequilibrio de la mente serían los sistemas de creencia. Es decir, los sistemas de creencia tienen que ver con los cielos culturales desde donde yo evoco algo que en el conocimiento occidental llamamos ontológico. ¿Cuál es la ontología de ese saber? Es decir, ¿desde qué cielo cultural estoy hablando? Desde el cielo cultural greco, romano, judeo, cristiano, islámico, sajón, pues voy a repetir los arquetipos de ese cielo cultural, ¿sí? Ya ustedes saben que en esto hay culturas donde las deidades o la divinidad establece relaciones verticales y donde el ser sencillamente humano es una marioneta del destino, que es el caso del cielo judeo-cristiano sajón, ¿no? Y greco-romano. Por ejemplo, Zeus, cuando no le convenía que el hombre llegara a un nivel elevado de trascendencia, le lanzaba un rayo y acababa con él. ¿Sí? En otras culturas la relación es horizontal, es decir, las deidades son como amigos de uno, son panas, pues. Y cualquiera de los que estamos aquí puede ser la encarnación de alguna de esas características. Es decir, la divinidad se materializa en el ser humano y se expresa a través de sus respectivas misiones terrenales. No hay un divorcio entre lo trascendental y la vida común y corriente. Es decir, es descubrir la espiritualidad en la cotidianidad. En esas relaciones horizontales pudiéramos decir que los cielos culturales se clasifican. Y hay otros cielos culturales que son difusos, por ejemplo, típico del cielo cultural que tenemos en Venezuela o en América Latina, que es una suerte de sincretismo supersticioso, lleno de ritualismo, que evocamos cuando no tenemos una explicación lógica o supralógica a las situaciones de vida. Y siempre estamos buscando una respuesta supersticiosa cuando lo que necesitamos es una mente creativa, ¿sí? Ninguna de las tres posturas es condenable, sencillamente que para el que es investigador, para el que está trabajando en la producción del nuevo conocimiento, debe tomar en consideración que la primera causa de desequilibrios mentales son los sistemas de creencia. Y un sistema de creencia puede ser una teoría científica también. Por ejemplo, el mito científico occidental con respecto al cosmos es que surgió del Big Bang y que está en una expansión infinita, hasta que llegue un momento en que ya no esté en expansión y se contraiga y se destruye. Ese es el mito de la astronomía, que es el techo
diríamos, de la ciencia occidental. Pero en el mito no occidental se habla de la noche y el día de Brahma. Es decir, donde el Big Bang sería sencillamente una circunstancia donde el universo, el cosmos, está sujeto a eternos nacimientos y muertes. Eso me parece más interesante, ¿no? A revisar. ¿Cómo es que el universo es un sistema abierto, autopoyético, se organiza, se autoorganiza, mientras que el otro es el cosmos con C, que solamente concibe el universo como un poco de partículas atómicas, subatómicas, en una gran complejidad de sistemas estelares, pero partiendo siempre de esa configuración metafísica de que estamos divididos en pequeñas partículas y de esas partículas surge la totalidad. Es decir, la fragmentación de la realidad y luego la integramos si podemos, ¿no? Bien, para ir ya como culminando en la conversa, la segunda causa de desequilibrios mental, según la Ayurveda, son los errores del intelecto. Cuando usted ubica una teoría científica y esa teoría científica por una realidad por acuerdo con la comunidad científica se convierte en un dogma, como de hecho la ciencia está llena de dogmas de fe desde el medioevo para acá, y tú no transformas esos dogmas de fe y sigues formando muchachos en las universidades, investigadores, con esos dogmas de fe, seguramente ante el error de una explicación teórica vamos a tener hechos completamente retorcidos, ¿no? Es el caso de algunas conceptualizaciones propias de la fotosíntesis, por ejemplo. Siempre la fórmula está como incompleta, no la colocan completa, ¿no? Así como las concepciones del punto y la línea. Cuando decimos que el punto no tiene dimensiones, entonces dice alguien del otro lado del charco, por lo tanto no existe. Y si no existe, está en la nada. Y si la recta es una secuencia de puntos, entonces la recta tampoco existe. Ve la paradoja del concepto. Y así el discurso matemático está lleno de paradojas metafísicas que hemos convertido en un discurso cientificista, gracias al instrumentalismo aristotélico. Entonces, esos errores del intelecto nos llevan a sostener algo que llamamos ideologías. Y esas ideologías, según nuestro hermanito Marx, significa falsa conciencia. ¿Bien? Y la ciencia está muy llena y repleta de paradojas aún irresueltas desde el punto de vista conceptual. De hecho, cuando Colón llegó aquí, el concepto era que la Tierra era cuadrada y el Sol giraba alrededor de ella. Aún hoy en día hay gente que cree eso. Hasta que llegó Copérnico, Galileo se metió en lío, ¿sí? Pero no lograron comprender la propuesta de Kepler, porque Kepler hablaba en discursos geométricos, es decir, utilizó los 5 sólidos platónicos para dar una descripción creativa de cómo evolucionaba el cosmos y cómo podíamos interpretar el movimiento de los planetas. Posteriormente hay algunos que han seguido esa línea. En todo caso, el tercer causa de errores de la mente son los mecanismos recurrentes de convivencia. Cuando decimos mecanismos recurrentes de convivencia, ¿cómo convivo conmigo mismo, con los demás y con otras formas de vida? Y aquí cerramos un poco la conversa. Si mi manera de dar y recibir afecto ha sido de manera bélica, yo voy a convertir el conflicto como un fin en sí mismo en todos los actos de la vida. Pero si mi manera de dar y recibir afecto ha sido nutritiva, creativa, emancipadora, pues yo voy a vivir la vida siempre creando nuevas posibilidades y nunca voy a decir no se puede, poco a poco y es difícil. Es decir, voy a hacer de la vida un acto de creatividad trascendental. Entonces yo creo que con esto pudiéramos ir cerrando el cuento, lo cual nos obliga
a varias cosas. Uno, que si queremos decolonizar el saber, tenemos que apostar a tres cositas fundamentales. Primero, en el caso de la formación de los chicos que están en la universidad, en los sistemas educativos y escolares, diseñar para el mundo real, es decir, cómo nosotros diseñamos nuevas realidades, no desde la realidad por acuerdo, que ya sabemos que una realidad por acuerdo es una ideología, por lo tanto una falsa conciencia, sino cómo construir nuestras realidades, y en el caso concreto de Venezuela y los países de nuestra América, cómo tropicalizar el conocimiento, cómo tropicalizar nuestro imaginario colectivo, desarrollar la cultura proyectual, es decir, no vivir en función del inmediatismo, ¿sí? Es decir, tener la posibilidad de inventar más que de llenar formularios que se expresan en el marco teórico, objetivo general, objetivo específico, proyecto factible o no factible, que es típico del trauma todo menos tesis, que es común en cualquiera de las formaciones académicas, y el otro aspecto es el desarrollo del pensamiento estratégico. Si nosotros no desarrollamos el pensamiento estratégico, siempre vamos a ser esclavos de las circunstancias, y nosotros podemos crear nuevas circunstancias para construir nuevas realidades. Eso obliga a agregar tres ingredientes más, unos ingredientes que son fundamentales. Entender qué significa la vacuidad. Eso obliga a tomar el tema de la meditación como herramienta emancipadora. Para nosotros la meditación es poner los pies sobre la tierra. No es hacer una letanía sin sentido y sin significado. Es comprender el mantra, es comprender lo que son los sonidos o las afirmaciones afirmativas, las ideas generadoras, las ideas originarias. Por otro lado, la capacidad que tenemos también de la creatividad, que debe ser fundamental, y lo que llamamos holoarquía. Cuando decimos holoarquía, significa que podemos tener un ejercicio soberano en la producción del conocimiento, pero asumiendo la totalidad, porque el cerebro nunca capta fragmentos, siempre capta la totalidad de la realidad. La educación gira al revés. El niño nace sabio y el sistema educativo lo embrutece. Muchas gracias.